Bienvenidos a Óptica. Nos encontramos hoy con Pedro Pablo Gómez, ensayista, investigador y docente, co-curador de la exposición Estéticas Descoloniales. Pedro Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación. Antes que todo, queremos preguntarte, ¿qué son las estéticas decoloniales? Bueno, las estéticas decoloniales es un conjunto de prácticas que son una respuesta decolonial al proyecto moderno colonial, que como tú sabes se inaugura con el descubrimiento de América hace más de 500 años. Y son todos esos procesos de resistencia que no solamente desde la estética, sino desde la política, desde la ética, desde muchas prácticas se han dado como respuesta a la modernidad, colonialidad. Lo decolonial es ese proyecto de resistencia y de otras propuestas no modernas a la modernidad. ¿Cómo funcionaría la decolonialidad en nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria? Yo diría que, dado que la modernidad influye en todas las dimensiones de la vida y de la existencia, es decir, hay una colonialidad del ser, una colonialidad del conocimiento. Nosotros estamos colonizados también en el conocimiento, en nuestra manera de pensar, de sentir, y ahí es la respuesta estética, ¿no? La vida funciona como una totalidad de varias dimensiones, entonces la estética y las estéticas sería una de esas dimensiones que harían funcionar de una manera diferente la existencia. Pedro Pablo, tú eres director de la revista Calle 14 de la Facultad de Artes ASAP, eres docente allí y con Estéticas Decoloniales te estrenas como curador. ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos por favor un poco cómo ha sido este proceso de lograr esta exposición que está funcionando aquí en el Museo de Arte del Banco de la República, en el Museo de Arte Moderno y en la Sala de Exposiciones ASAP. Bueno, como tú conoces, el proceso como una especie de devenir curador fue un proceso en el que empezamos contigo y después continuó Walter Miñolo y María Elvira Aldila y conmigo y terminamos armando esta exposición en la que tú tienes también una parte importante. La curaduría no como un proyecto de un curador me parece interesante, sino también como una construcción colectiva y como el resultado de un diálogo con artistas y con teóricos del campo de las artes. Muy bien, queremos saber, queremos que nos cuentes qué trabajos de la exposición consideras, claro, todos son muy interesantes, pero ¿cuáles nos podrías mencionar en esta corta entrevista? Digamos, la propuesta de trabajos era para mirar quizá vectores decoloniales en estas propuestas, ¿no? Sí. Por ejemplo, es muy interesante el trabajo del documental de Javier Romero sobre el Carnaval de Oruro de Bolivia, ¿no? El trabajo de Benjamín Jacanamijoy sobre los pensadores de tierra y agua, sí, es muy interesante también. El trabajo de José Alejandro Restrepo, Quiasma, que me parece que es ya un trabajo paradigmático de la obra de José Alejandro, pero también es un trabajo en el que podemos encontrar vectores decoloniales. Sí. Y tenemos acá, tú estás, digamos, se está proyectando sobre ti un trabajo de Dalida Banfield, que me gustaría a mí que lo mencionaras un poco, que nos contaras qué es. Pues, lo que yo conozco de este trabajo es un trabajo sobre el Canal de Panamá y ese proceso de construcción de fronteras y de fronterización y de alterización que ella muestra como una relación que, además de política, es estética y afecta los modos de existencia de lo que es el canal, ¿no? Entonces, sí, es toda una historia que se va construyendo, sí, y que ella trabaja a través del texto de Hotel Panamá. Sí, que fue la Escuela de las Américas antes, ¿no? Sí, que ahora es un Hotel Meliá. Y cómo ese cambio, ¿no? Ese proceso, digamos, de un devenir colonial, digamos. Sí. Entonces ella está haciendo una propuesta de una lectura decolonial de ese proceso. Pedro Pablo, tú eres egresado de la universidad, eres artista de la Universidad Nacional y sigues de alguna manera colaborando a través de tu trabajo docente con la universidad. Eres coorganizador de la Cátedra Franco-Colombiana de Altos Estudios. Me gustaría que nos hablaras un poco de lo que sucedió también hace pocos meses con esta cátedra.
Bueno, en los meses pasados se organizó la segunda versión de la Cátedra Franco-Colombiana, que es un proceso que venimos trabajando entre la Universidad Nacional y la Universidad Distrital, con Ricardo Arcos Palma desde la Nacional y nosotros desde la Distrital, que es también otra apertura a otro tipo de diálogo, ¿no? Un diálogo de pares con invitados franceses, no solamente franceses, sino también tenemos participación de personas de Portugal, de Canadá en esta ocasión, para dialogar sobre los estados del arte. La primera cátedra fue sobre arte, cuerpo y pensamiento, sí. Y esta segunda, como tú sabes, fue sobre arte y política. ¿Y vendrá una tercera? Sí, la idea es que dentro de 2 años, la cátedra es cada 2 años, sí. Estamos pensando sobre cuál sería el tema de la tercera cátedra. Bueno, Pedro Pablo, queremos felicitarte, la exposición es muy interesante y sin duda está abriendo un campo de debate novedoso, aunque como tú mismo lo mencionas, históricamente siempre presente para nosotros. Sí, pues muchas gracias por la invitación y la idea es abrir un campo de debate con esta nueva noción, o digamos, no sé, un concepto, una noción, una categoría de lo decolonial que quizá nos permita pensar esas prácticas que siempre han estado presentes pero que no han sido nombradas. Y lo importante de nombrar esas prácticas sería un logro muy importante del diálogo decolonial. Claro. Bueno, Pedro Pablo, gracias de nuevo y felicitaciones otra vez. Muchas gracias, Santiago. Más que un dogma o un discurso cerrado, la estética decolonial significa una nueva posibilidad de entender el arte y la realidad. Gracias por acompañarnos, los esperamos en el próximo episodio de Óptica. Bienvenidos a Óptica. Nos encontramos hoy con Santiago Echeverry, videoartista, investigador y docente, y además uno de los pioneros de las artes electrónicas en Colombia. Hola Santiago. Hola Santiago. Qué gusto que estés aquí y que tengas tiempo para nosotros, para tu universidad. Y bueno, este es un programa demasiado corto para todo lo que quisiera hablar contigo. Eres, como veníamos hablando un poco antes, tienes la muy particular e interesante situación de ser un pionero, o más que un pionero, eres el primero en muchas cosas. Por ejemplo, eres de la primera generación de graduados de cine y televisión de la Universidad Nacional. Eso fue un proceso difícil porque nos tocó abrir brecha con Machete. Éramos un grupo pequeño, sí, en donde nos tocó con las uñas. No había equipos, no había plata, no había nada más que muy buenas intenciones y sí, muchas buenas ideas. Y al final teníamos que hacer la carrera nosotros mismos y en ese sentido yo creé mi propia carrera. Tuve que decidir y tomé la opción de hacer videoarte en lugar de hacer cine. Si me ponía a hacer cine en el contexto colombiano de la época, sí, no hubiera hecho cine. Creamos un equipo de trabajo interesantísimo con colegas, con amigos también de la Facultad de Artes, con amigos de otras universidades. Sí. Y empezamos a generar un grupo que estábamos preocupados por las mismas ideas y exploramos cuestiones políticas, cuestiones de género,
Creamos también la primera asociación de estudiantes de lesbianas y homosexuales en la universidad, que fue un proyecto bastante interesante con Adriana Martínez, que es una amiga extraordinaria. Y de ahí surgieron grandes amistades, grandes proyectos y grandes proyectos de vida también. Santiago, justo antes de empezar la entrevista me estabas hablando de tus profesores, de Carlos Álvarez, de José Hernán Aguilar, de Isabel Sánchez. Uy, mi vida no hubiera sido la misma sin profesores como Carlos Álvarez, Isabel Sánchez, José Hernán Aguilar, Gil Charalambos, Fernando Ramírez. Personas que, sabiendo que no teníamos los equipos, sabiendo que no teníamos los recursos, nos dieron todo y más. Yo no sería lo que soy en este momento si no hubiera sido por ellos. Lo que yo enseño hoy en día en los Estados Unidos, lo que todavía vivo hoy, son las clases que yo tuve con este tipo de profesores que si se me escapa alguno, porque obviamente Rubiano y Gil Charalambos, por favor, los tengo que incluir ahí. Incluyo lo que yo aprendí con ellos todos los días en mis clases, en cada una de mis clases, cada día. Santiago, tú jugaste, claro, acabas de mencionar al profesor Gil Charalambos, tú jugaste un papel fundamental en el desarrollo primerizo, llamémoslo así, incipiente del videoarte, con los festivales franco-colombianos. Fue interesantísimo porque yo estuve trabajando desde 1989 hasta 1995 con la Embajada de Francia. Fue un momento coyuntural para mí porque hablaba francés. Asbel López viajó a Francia y lo reemplacé en el trabajo porque hablaba francés, básicamente, y porque estaba estudiando cine y televisión y porque era un nerd, básicamente, y sabía muy bien la tecnología. Cuando Asbel renunció a la embajada, me ofrecieron su puesto y me encargué de la dirección del programa Una Mirada a Francia. En Una Mirada a Francia logré incluir en cada uno de los programas siempre videoarte. Videoarte, bien fuera francés, bien fuera colombiano. Y en esa coyuntura fue cuando llegó Michelle Goldstein, que fue la consejera cultural de la Embajada de Francia, que había estado en Chile, que había promovido el Festival Franco-Chileno de Videoarte. Y fue cuando en 1992 se hizo la primera muestra de franco-latinoamericana de videoarte. Y al ver el éxito, que fue como una muestra curada por José Alejandro Restrepo, por Gil Charalambos, como fue un proyecto colectivo, se vio el éxito y se dijo, podemos hacerlo. Se generó el primer Festival Franco-Latinoamericano de Videoarte y de ahí en adelante se generó probablemente el festival más importante de videoarte en América Latina. Realmente. ¿Qué sucede? Yo me fui de Colombia en el 95 a Nueva York. El último festival fue en el 96 y fueron los cambios políticos en donde, por desgracia, fue un programa diplomático y cuando cambian las políticas diplomáticas de los ministerios de Relaciones Exteriores de cada país, estos programas culturales van en decadencia y se pierden. Afortunadamente la memoria del videoarte de esos 6 años todavía existe, hubo algunas repercusiones posteriores, pero nunca se llegó a algo de ese nivel, nunca se llegó, por desgracia. Santiago, a mí me gustaría también que habláramos sobre tu trabajo como artista y como activista. En eso también siento que has sido pionero porque, bueno, nosotros teníamos otras formas de unir arte y política, pero no de la manera en la que tú y otro grupo de estudiantes de la Universidad Nacional lo hicieron a inicios de la década de los 90. Para mí fue muy importante ver que las herramientas tecnológicas no se podían separar de mi contexto personal y mi contexto personal tenía que estar muy relacionado con un contexto político, pero no político en el contexto de la Universidad Nacional de tirar piedra, de ser che guevarista, que es una mierda, que ya tenemos que salir de esa mentalidad mamerta. Para mí era un contexto político de supervivencia, en donde los guardias rojos me estaban amenazando por ser marica, en donde nos estaban matando por ser maricas en la calle, en donde el virus del SIDA nos estaba matando por ser maricas, en donde no teníamos una existencia y estábamos siendo abiertamente homosexuales por primera vez, en donde teníamos una generación de amigos, en donde estábamos finalmente saliendo del closet como grupo.
y existiendo como comunidad y generando una comunidad. Entonces, a partir de eso empezamos a ver un grupo de soporte y empezamos a ver estas herramientas tecnológicas que podían ser utilizadas para expresar nuestro punto de vista. Exactamente la misma tecnología, pero con un mensaje completamente diferente. Entonces empecé a generar videoarte contestatario, antitelevisivo. Entonces, a partir de esta función empezamos a integrar video performance, colaboramos, Constanza Camelo y yo, empezamos a colaborar también con otros colegas, con otros compañeros de la Facultad de Arte, de artes plásticas, de escultura, de arquitectura, de diseño, y empezamos a generar proyectos colaborativos. Cuando nos graduamos, yo empiezo ya a enseñar, empiezo a generar ya proyectos ya experimentales a nivel académico, y empiezo a trabajar ya desde un punto de vista más independiente, utilizando las tecnologías televisivas, en donde puedo por fin integrar video experimental en televisión cultural, en Irravisión, lo que me dio unas oportunidades que nunca antes habían estado. Se habían hecho experimentos que Gilles Charalambos había sido un pionero ya, y es importantísimo mencionarlo, pero fue solo hasta que llegó Una Mirada a Francia que se llegó a hacer algo con una regularidad. Semanalmente siempre se pudo hacer esto. Entonces se pudo presentar contenido controversial, político, de mensaje, con una tecnología de alta punta para poder transformar. Obviamente con una visión, un público reducido, pero gente que seguía el programa. Y a partir de eso, evoluciona a un punto un poco más técnico. Me voy a Estados Unidos y hago una maestría en telecomunicaciones interactivas. Yo estaba convencido que iba a hacer una maestría en video digital, todas estas cosas, pero la coyuntura tecnológica fue el internet. Y yo era un nerdo, ya lo había dicho, un programador, y mi coyuntura fue perfecta porque venía a trabajar en pantalla, combiné la pantalla del video con la programación, y fue el medio ideal para mí poder trabajar con internet, en donde integré todos estos elementos y terminé trabajando comercialmente para canales de televisión en Estados Unidos, el USA Networks y el Sci-Fi Channel, desarrollando los sitios web para el US Open de tenis, para programas comerciales, pero al mismo tiempo en mi obra experimental estaba trabajando con narración interactiva, con obra postcolonial, estudiando la imagen de Carmen Miranda, estudiando el submundo de Nueva York de los prostitutos homosexuales, estudiando toda la narrativa y también estudiando la interactividad a nivel de instalación. Después de eso vuelvo a Colombia y ahí sí ya viene otro rollo que es mucho más complicado. Vale. Bueno, ya empezamos a hablar de tu trabajo, de tu página, de lo que estás haciendo en internet. Hay dos proyectos que me gustan muchísimo. Uno es Life y el otro es World. Uno es vida y el otro Mundo. No sé si nos quieres contar un poco. Son dos proyectos que están íntimamente ligados. Dentro de mi experiencia como videoartista y como videasta, cuando empecé yo a grabar video, era la época en donde teníamos que cargar las cámaras de 3/4 que pesaban 20 kilos, los cassettes eran de este tamaño y duraban 10-20 minutos. Y a medida que fue evolucionando el tiempo, las cámaras se fueron reduciendo de tamaño, con el Video 8, después con el Hi8 y con el Mini DV, con todas estas reducciones. Y después fue el celular en donde yo podía grabar ya con mi celular 3 horas de video, subirlo a un servidor y ponerlo literalmente en YouTube y distribuirlo a nivel mundial. Y entonces empecé a ver esta posibilidad de capturar video permanentemente con mi celular, de manera, en inglés el término es pervasive, en donde puedo entrar a cualquier espacio de una manera no invasiva y puedo capturar cuánto video quiero, con una cierta limitación, una limitación de calidad, una limitación de tiempo, porque hay ciertas limitaciones técnicas, pero es una herramienta mucho más íntima, mucho más personal, más voyerista, si se quiere decir, y empiezo a capturar una serie de clips en todos mis viajes, en todas mis experiencias de vida cotidiana, en todas mis salidas.
y se convierte entonces en una colección de videos, Entonces ya viendo toda esta colección de videos, yo dije, ¿cómo puedo yo integrar esto? Entonces, siendo programador, dije, voy a integrar todos estos videos en una película basada en la lógica de Lev Kuleshov. Lev Kuleshov era un teórico ruso, un director también de cine ruso, que demostró que en el cine o en la narración no es como la matemática. 1 más 2 es igual a 2 más 1 en matemáticas. Mientras que A más B es diferente a B más A en la narración. Entonces dije, ¿por qué no genero yo una película con 20 escenas en donde la interpretación es espacial? Cada una de las escenas son 20 clips de videos capturados dentro de este pool de videos, dentro de esta base de datos de videos. Y cada uno de estos videos puede ser visto a nivel interactivo por el usuario y puede ser explorado de manera interactiva por el usuario. Entonces el usuario simplemente tiene que mover el mouse encima de estos videos, los videos se expanden y al expandirse tienen una interpretación individual para cada uno de los usuarios. Entonces es una interpretación diagonal, vertical, horizontal, lineal, de cualquier manera, espacial. Ese video evoluciona después, le elimino ese proyecto, le elimino la interactividad y se convierte en un video que nunca termina, en donde también a partir de programación selecciono cada uno de los videos de manera aleatoria y aparecen de manera aleatoria, uno después del otro, después del otro, después del otro, de manera completamente aleatoria y se van fundiendo en una edición en tiempo real en mi página web. Entonces se genera una película que nunca termina y sigue siendo constante, generando imágenes que nunca más se van a repetir porque la combinación de videos, que son más de 3.200 videos en este momento, las combinaciones van a seguir creciendo y expandiéndose, generando posibilidades casi infinitas. Ahora vives en los Estados Unidos y eres profesor. ¿Cómo te sientes siendo un profesor universitario? Ser profesor en los Estados Unidos es muy diferente a ser profesor en Colombia. Es muchísimo más estable, muchísimo más estable. Son 9 meses de trabajo, 8 meses realmente, 4 meses de vacaciones en donde puedo hacer mi investigación, con una estabilidad financiera, con un apoyo a mi investigación muchísimo más grande. He tenido oportunidades que por desgracia aquí en Colombia no hubiera tenido. Estoy muy agradecido por todo lo que pude tener en Colombia. Sigo siendo muy agradecido por todo lo que aprendí en Colombia. Pero las oportunidades que he tenido fuera del país no las hubiera tenido en Colombia. Claro. Es muy difícil por el nivel de respeto que se le tiene a la academia y al profesor y al ranking que se tiene. Yo tuve ya que pasar mis procesos de acreditación, ya soy profesor asociado, tengo un tenure quiere decir que tengo trabajo de por vida en la universidad donde estoy trabajando, tengo la posibilidad de aplicar a becas, la posibilidad de aplicar a proyectos y eso es algo que me da una estabilidad muy fuerte. ¿Y como artista qué viene ahora? ¿Qué estás haciendo? Excelente pregunta. Precisamente estoy muy inspirado por uno de mis artistas preferidos que es Genesis Porridge, que fundó Throbbing Gristle, músico, que fundó también un grupo que se llamó Psychic TV, que ahora en una entrevista reciente dice que viene, y él dice: tenemos que empezar a pensar en modificación genética, manipulación del cuerpo humano, para dejar de ser estos simios prehistóricos que somos. Él es radical, extremadamente radical, a tal punto que tiene implantes de senos y tiene unas cirugías para parecerse a su esposa, que murió por desgracia. Yo no soy tan radical. Yo estoy viendo posibilidades en el área de interactividad, en donde mi pasión va a ser ahora entrar a instalación
instalaciones en el espacio con cámaras sensoras. Con cámaras sensoras. Necesito empezar a explorar más instalaciones de luz, instalación de video, en donde los usuarios sean parte de la proyección. Ya empecé a trabajar con esto en mis dos últimas obras, en donde Patti y Eduardo son proyectados sobre mí mismo. Y en mis conferencias y en mis clases yo proyecto sobre mí mismo. Y es esencial porque el usuario se convierte en el lienzo mismo. Y eso se me hace importantísimo para poder integrar al usuario dentro de la obra misma. Y si la obra reacciona ante los gestos y la espacialidad del usuario, eso sería un logro enorme. Santiago, te quiero hacer la última pregunta.